tenemos a Gabelo Conejo. No sé si han tenido la oportunidad de ver esa caricatura y de darse por vencido nunca. Y yo creo que eso es una consigna que nosotros tenemos que tener como país, como selección, de que siempre tenemos que aspirar a lo mejor y lógicamente lo mejor son los mundiales. Y luego cuando se llega a un mundial hay que aspirar a otras cosas diferentes. Previo a este partido contra Escocia, ¿qué sentimiento había en parte de todos ustedes? Y usted en lo personal, que en ese partido atajó todo. Bueno, el sentimiento era cagados. Realmente, quien diga del grupo que estaba motivadísimo y que no tenía nervios, eso es una mentira. Realmente uno, si en cualquier competencia normal que usted participe, hay esa cosquillita. En un mundial, por la responsabilidad que se lleva encima, pues lógicamente que es mayor. Gabelo, una consulta. Después de tantas cosas que se hicieron, usted hizo un mundial espectacular. ¿Qué fue lo que lo transformó en Italia 90? Aquellas famosas historias de Roberto Negrisolo, el técnico portero de la Roma que lo orientó. Pero ¿qué nos puede decir añitos después de lo que fue esa vivencia? Bueno, hay dos etapas. Una, la preparación que tuvimos nosotros en el Tirol. Para los tres porteros era muy duro y era muy difícil. Cuando nosotros entrenábamos normalmente en esa época 4 horas al día, a la semana, perdón. Se entrenaba, digamos, los martes, miércoles, jueves y viernes, 4 días, porque había que trabajar siempre. No había chance. Yo salía de trabajar en construcción con mi papá, corriendo una bicicletica para el estadio a entrenar y luego tenía que volver a trabajar de nuevo. Y entonces la preparación de uno, imagínense cómo podía ser. Entonces, yo le agradezco infinitamente, por ejemplo, a Walter Arguedas, de los tiempos en que dedicó a trabajar con uno, pero de acuerdo a lo que ellos podían inventarse o lo que podían decir, vamos a hacer esto. Pero no había lamentablemente una planificación. ¿Y ese aporte de Negrisolo de lo que tanto se habló? Bueno, primero está el trabajo con Bora, porque nosotros entrenábamos a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde, cuando todos se venían, nosotros agarramos para otra canchita los tres porteros con Rolando Villalobos y con Bora y comenzamos a trabajar. Nunca en su vida trabajó tanto en una cancha. Nunca, al punto de vomitarse uno, de estar todos los días en ese estilo de entrenamiento. Luego de eso, ahí hicimos la parte física, el trabajo en sí. Y luego cuando llegamos a Roma, ahí gracias a Dios apareció Negrisolo, que con Negrisolo lo contactamos en una gira que hicimos anterior, que le devolvimos al Roma. Y Rolando estudiaba en Coverciano, entonces sentados ahí, un día viendo un entrenamiento de ellos, le dijimos que qué bonito sería entrenar con un entrenador de porteros así. Entonces lo contactamos y él vino, ¿qué? 10 días a trabajar con nosotros ahí. Y en 10 días aprendimos los tres, tal vez lo que nunca habíamos aprendido en toda nuestra carrera. Entonces yo decía, qué bonito. ¿Cuáles fueron los puntos claves de ese aprendizaje, Gabelo? De ahí, muchos, cómo pararse. Los centros. Cómo pararse, qué hacer ante la posibilidad de centros, dónde ubicarse, dónde mandar un buen cabeceador, dónde arriesgar, cómo respirar y cómo botar cuando salía uno arriba. O sea, todo. Realmente. Los achiques. También, o sea, se trabajó todo en 10 días. Entonces uno decía, qué lástima, ¿por qué no me Yo siempre he pensado que el trabajo fue muy bueno, pero si no había materia prima no se podía. Lógicamente que había que ver interés y había que ver disposición, pero realmente siempre la pregunta fue que nosotros nos hacíamos, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos tenido un Roberto Negrisolo trabajando con nosotros a los 15 años? Gabelo, hay una consulta que siempre me llamó la atención porque yo no he visto otro portero igual. Usted de brazos con derecha e izquierda la ponía larga. Hay porteros, ok, de derecha, ya de izquierda no, pero también pierna derecha y pierna izquierda. Vieras que eso fue un detalle que yo se lo agradezco, Gini. Don Luis Borghini, cuando fue entrenador nuestro en San Ramón en el año 82, don Luis fue portero con la selección de Uruguay en el Mundial de... El 50, fue el suplente de Roque Gastón Máspoli. Bueno, justamente, él fue un portero mundialista.
y cuando llegó a San Ramón, encontró en alguna medida, tanto en Román como en mí, algo que podía trabajar. Entonces él nos comenzó a enseñar a hacer voleas cortaditas o voleas planas, que normalmente en Costa Rica no se hacían. Porque se sacaba de abajo de la bola. De abajo y era para arriba. Y los porteros sudamericanos le pegaban a media bola. Justamente, él fue quien vino a enseñarnos a cómo golpear la bola y luego, lógicamente, yo tenía una... Bueno, y eso fue lo que después usted enseñó. Sí, gracias a Dios. Entonces, uno ya tenía una cierta cualidad porque como yo ya tenía un problema, yo era zurdo natural, de nacimiento, y tuve un problema por una fisura muy jodida en el tobillo izquierdo, entonces me hice derecho. Y luego comencé a combinar, me daba igual patear con una o con la otra. Pateaba mal con las dos, yo siempre creí que usted era derecho. Vea, yo para hacer golpeos cortos, digamos, de hasta 50, 60 metros, ubicados, prefería pegarle con la izquierda. Pero para hacer golpeos ubicados largos, los hacía con la derecha. No me pregunte por qué, pero así lo hacía. Bueno, amigos, Gabelo Conejo.